Tras una maratónica sesión parlamentaria y reiterados saboteos por los legisladores de algunos sectores de la oposición, quedó aprobado el proyecto de abrogación de la Ley 1386 sobre el blanqueo de capitales. El proyecto de ley, masivamente desinformada por los sectores golpistas del país, fue utilizado como pretexto para generar acciones de protesta y un clima de violencia similar al del 2019, que ya deja numerosos heridos y una víctima mortal. En el documento de exposición de motivos, los parlamentarios oficialistas señalaron que hubo manipulación para buscar inquietar a diversos sectores, como los transportistas y los gremialistas que dijeron no sumarse a la huelga. Para los legisladores oficialistas, la intención de los parlamentarios controlados por el golpismo quedó en evidencia, pues luego de promover la eliminación de la ley, se negaban a votar por la abrogación de esta norma cuyo objetivo era controlar el blanqueo de capitales. En ese sentido, el presidente de la Cámara de Diputados del Congreso Plurinacional, Freddy Mamani, reiteró el carácter responsable y conciliador del gobierno boliviano. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos los escenarios tras esa decisión del Parlamento con mayoría opositora y la agenda que oculta la derecha con esta decisión. Y sí, efectivamente, a propósito de esto ya dan cuenta algunos medios de comunicación de lo que ocurre en Bolivia. Nada anormal en la conducta, en el comportamiento, por supuesto, ¿de quiénes? De los opositores, de aquellas fuerzas políticas y de los que se denominan poderes fácticos de Bolivia, de Ecuador, de Brasil, de cualquier otro país donde quieren gobernar por fuera de la institucionalidad democrática y sobre todo para imponer el autoritarismo neoliberal. De esto, como digo, dan cuenta ya algunos medios de comunicación. Por ejemplo, el portal La Nación dice lo siguiente: la Cámara de Diputados de Bolivia aprueba el proyecto de abrogación de una ley contra el blanqueo de capitales. En su documento de exposición de motivos por el cual se procedía a anular la norma, el partido oficialista Movimiento al Socialismo ha aprovechado para recordar el golpe de Estado por el cual el que fuera presidente del país, Evo Morales, además, en este mismo se apunta a una agenda política de los sectores que han cuestionado la ley a través de manipulaciones que tienen el objetivo de desestabilizar al gobierno democráticamente electo por la mayoría del pueblo boliviano. Esto dice el diario La Nación de Argentina. Y veamos lo que a continuación se destaca en la Agencia Boliviana de Información, ABI. Diputado, 2 puntos, dice así el titular. Asambleístas de Mesa y Camacho ahora se oponen a abrogar la ley 1386 para darle oxígeno a Rómulo Calvo. Los asambleístas de Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, dirigentes que impulsaron el paro cívico contra la ley 1386, decidieron cambiar de estrategia política y ahora rechazan abrogar esa norma jurídica con el objetivo de dar oxígeno al bloqueo de Rómulo Calvo y reforzarlo con una nueva demanda que se coloca por fuera de la constitución política del Estado boliviano, por supuesto. Para algunos diputados, ese giro de la oposición política muestra su verdadero interés: desestabilizar al gobierno de Luis Arce y desestabilizar la democracia en Bolivia. No se olviden que Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho fueron 2 de los protagonistas del golpe de Estado contra Evo Morales. Se instalaron, pusieron a la señora Yanine Áñez y ya sabemos las consecuencias de todo aquello. Así que, señor Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa, no se olviden de su propio pasado y no se olviden de las consecuencias que ese pasado trajo para los bolivianos en el presente. A continuación veamos lo que dice la agencia informativa cubana Prensa Latina. Las organizaciones bolivianas piden cese del paro y reactivar la economía. Mediante un comunicado, la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia llamó a sectores que tienen posiciones radicales a anteponer los intereses de la patria y no seguir perjudicando la economía del pueblo con nuevos procesos desestabilizadores. Por su parte, la Federación Sindical de Transportistas, 16 de noviembre del departamento de Santa Cruz, decidió, mediante voto resolutivo, retornar a sus actividades cotidianas desde este martes y no acatar más paros. En tanto, el ejecutivo de la Confederación Gremiales de Bolivia, Juan Carlos García, manifestó que este sector rechaza el paro promovido por el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Esto es lo que efectivamente dice este momento la Agencia Cubana de Información Prensa Latina. No sé si ya tenemos contacto. Sí, ya tenemos contacto. Vamos a hacer una pausa para después conectarnos. Ojalá ya nos podemos conectar con Leonardo Loza para hablar de este tema. Hagamos la pausa y enseguida volvemos con más información y análisis aquí en Agenda Abierta.
Telesur siempre da más. El 1 de octubre entra en vigencia la nueva expresión monetaria. ¿Sabes cómo se aplica la nueva escala? Es sencillo, se obtiene al dividir la escala actual entre 1.000.000 o con la eliminación de 6 dígitos. Así, 1.000.000 es igual a 1 bolívar. Con la nueva expresión monetaria circulan de manera progresiva 6 nuevas piezas, la moneda de 1 bolívar y los billetes de 5, 10, 20, 50 y 100 bolívares. Recuerda, los billetes de 10.000, 20.000, 50.000, 200.000, 500.000 y 1.000.000 de bolívares del actual cono monetario continuarán en circulación para realizar pagos exactos y facilitar la familiarización con la nueva expresión monetaria. Rumbo al Bolívar Digital. Una invitación al encuentro con el destacado periodista Luis Hernández Navarro, en un espacio para analizar los diferentes hechos que engloban los sucesos políticos de la región. Cruce de palabras. Martes, solo por Telesur. Nos acercamos a una nueva era. Las tendencias tecnológicas y el despliegue masivo de nuevas redes es apenas el comienzo de lo que nos depara esta nueva década. Atomun. Viajeros del saber, el futuro es hoy. De lunes a viernes te ofrecemos un espacio de entrevistas que impulsa el análisis de los acontecimientos políticos. Sigue de cerca cada suceso del panorama latinoamericano a través de Enclave Política. Solo por Telesur. Sí, estamos de vuelta, ya tenemos contacto con Leonardo Loza, él es el ejecutivo de la Federación de Comunidades Interculturales de Chimoré. Leonardo, qué gusto verlo por acá de nuevo y agradecerle también por participar hasta ahora con nosotros. De entrada le pregunto efectivamente cómo evalúa el momento actual de Bolivia en el plano político a propósito de lo que hemos estado mencionando, es decir, este intento de la derecha de desestabilizar al gobierno de Luis Arce, hasta dónde les llega, les alcanza, están en condiciones de efectivamente de alcanzar estos objetivos. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días, un gran abrazo, un gran saludo a todo lo que es el mundo a través de este medio, un abrazo, un saludo desde La Paz. Por supuesto, estamos en momentos socialmente un poco complicados, magnificados, manejados, digitados, organizados por algunos medios de comunicación y principalmente por algunos opositores que han sido derrotados en las elecciones generales del país, en las pasadas elecciones generales del país. Lamento que en Bolivia, que algunos opositores políticos no tengan la capacidad de ganarnos electoralmente, democráticamente en las urnas, y por eso este día se organizaron, con una excusa de una ley, organizaron otro nuevo golpe de Estado, otro nuevo intento de golpe de Estado desde Santa Cruz, seguramente con el apoyo y el respaldo de algunos personeros internacionales de la derecha. Pero acá estamos a la cabeza de Lucho, a la cabeza de nuestro presidente, vicepresidente, autoridades, a resistir, combatir y vencer nuevamente a la dictadura o al otro golpe de Estado como corresponda.
Claro, Leonardo, ¿por qué utilizan esta ley? ¿Hasta dónde esta ley puede desmovilizar, cambiar la lógica económica del país? ¿Hasta dónde esta ley constituye una amenaza para los sectores económicos? ¿Qué motivo hacen para que ellos, estos opositores, estos desestabilizadores, hagan un pretexto incluso perverso, como dicen algunos en los editoriales que he podido leer, de esta ley? Bueno, en realidad, en el fondo, la ley solo es una bandera, es una excusa, es un tema de dónde agarrarse para orquestar un nuevo golpe de Estado. En el fondo, como los ricos que siempre nos han tratado de animales, de salvajes, de lo peor en nuestra vida en Bolivia, ahora aparecen como defensores de gremiales, defensores de choferes, defensores de los comerciantes, defensores de los pobres. Imagínense ese doble moral de la derecha boliviana. Recalco, para mí el debate no es el tema de la ley. El debate en el fondo es cómo usar como excusa, como bandera, y detrás de eso orquestar un nuevo golpe de Estado. Ese es en el fondo. Porque esta ley tiene solo 6 artículos, tiene un anexo, para un poco regular la economía, principalmente en el tema de contrabando y otros, pero en grandes, en macros. Pareciera que en el fondo la derecha boliviana inclusive es defensor de una economía ilegal, así que recalco, para nosotros no es tanto el contenido de la ley, el debate de la ley, sino en el fondo es cómo usar eso como una bandera y nuevamente orquestar otro nuevo golpe de Estado en Bolivia. Claro, Leonardo, leía la ley, leía los artículos y obviamente incluso en esa lógica, digamos, legislativa, jurídica, también se enmarca a gobiernos como los de Estados Unidos que plantean que contra el lavado de activos hay que tener ese tipo de leyes, efectivamente. Entonces, si no es la ley, ¿por qué ahora, después de un año, y sobre todo cuando, por ejemplo, el presidente Luis Arce tiene un reconocimiento del 54% en las encuestas, la economía avanza, el empleo se ha reactivado, la producción adquiere otro ritmo después de salir de la pandemia y sobre todo la institucionalidad de Bolivia de alguna u otra manera camina dentro de los parámetros normales? ¿Por qué quieren esto? ¿Hasta dónde la derecha se convierte en lo que normalmente ya se denomina una derecha antidemocrática, que no le gusta la democracia, que no le gustan las instituciones, que no le gusta que la gente vote por quienes no son ellos? Por supuesto, perfectamente yo siento que a través de usted se hace una lectura. En el fondo la derecha inclusive no está planteando cesar el Parlamento. Imagínate, eso es otra dictadura, otro golpe de Estado. En el fondo la derecha pues no quiere el crecimiento económico en Bolivia. La derecha no quiere la estabilidad social, la estabilidad política. No quiere nuevas fuentes de trabajo, no quiere producción. En otras palabras, no quiere que nuevamente el gobierno del MAS levante en alto económicamente, socialmente, políticamente lo que es el pueblo boliviano ante la comunidad internacional. Conocemos con la capacidad y la experiencia de nuestro presidente, pues la economía en mi país, en Bolivia, a diferencia de algunos sectores, ha empezado a reactivarse, ha empezado a crecer, y lamentablemente eso no le gusta a la derecha, porque en el fondo eso afecta políticamente a ellos, porque ellos no tienen ninguna capacidad. Durante ese año de golpe de Estado casi tenían organizado y planificado para privatizar nuevamente las políticas sociales, los recursos naturales en el país, mataron a tanta gente, robaron tantos millones de bolivianos. Entonces, así que yo creo que aquí es una lucha ideológica, una lucha política. Vuelvo a recalcar, no es cuestión de la ley 1386, sino en el fondo es cómo tumbar, cómo acabar nuevamente con un gobierno del MAS democráticamente electo por todo el pueblo boliviano, mayoritariamente. Más de 3,5 millones, más de 55% de la población votante en el pueblo boliviano votó por Lucho, por el MAS, y que lamentablemente ahora ese grupo minoritario, atenido a su plata, por supuesto, intenta nuevamente desconocer o pisotear esa aplastante victoria del movimiento al socialismo. Una última pregunta entonces, Leonardo, ¿cómo contrarrestar esto? ¿Qué mecanismos de orden político, social, incluso de orden popular se pueden implementar para defender la democracia en primer lugar y segundo para defender las instituciones que los bolivianos optaron y que decidieron en las urnas? Bueno, nosotros tenemos diferentes estrategias. Uno, por supuesto, cómo defender desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, desde el Senado Nacional. Otro es cómo defender desde las calles, movilizados, el pueblo unido y organizado. Bajo esa circunstancia, por ejemplo, este 23, estamos organizando una gran marcha
desde Caracollo hasta la ciudad de La Paz, para proteger, resguardar, pedir justicia de nuestros muertos, respeto a la democracia y respeto a un gobierno democráticamente electo. Pedimos unidad, unidad y unidad a nuestro pueblo boliviano frente a esa derecha incapaz de ganarnos en las urnas democráticamente. Solo tienen el argumento de un golpe de Estado en Bolivia. Así que estamos organizando, preparando diferentes actividades en el campo y en la ciudad, en busca de la justicia, en defensa de la democracia y en defensa de nuestro gobierno democráticamente electo. Estoy seguro, para los medios nacionales e internacionales, estos días el pueblo va a estar movilizado, el pueblo va a estar organizado, dispuesto pacíficamente a defender los intereses comunes de la nación boliviana. Gracias, Leonardo, muy amable por atender esta invitación. Sabemos que tiene otras ocupaciones de inmediatas, así que le mandamos un abrazo y pendientes de la información que se pueda desarrollar desde Bolivia. Gracias, Leonardo. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias de Leonardo Loza, él es del Ejecutivo de la Federación de Comunidades Interculturales del Chimoré. Y a propósito de esto, hemos planteado esta pregunta para poder conversar, para poder interactuar con nuestra audiencia a propósito de lo que pasa en Bolivia, que de paso, digo, es muy preocupante, porque insisto, además, la derecha no es nada democrática. Cuando gana elecciones, pues se vuelve autoritaria. Y cuando las pierde, en cambio, conspira todo el tiempo. La pregunta